Pocos personajes han sido tan extraños en la historia del cristianismo como Simeón el Estilita. El hombre nació en Sisán, cerca de Tarso de Cilicia, la cuna de San Pablo, y dedicó sus primeros años a ser pastor de ovejas. A los 16 años asistió a una iglesia y escuchó las bienaventuranzas y preguntó al anciano que estaba a su lado cómo podían ponerse en práctica. El anciano le recomendó que se convirtiera en monje, cosa que Simeón intentó, pero fue imposible convivir con hombres menos comprometidos que él. Simeón marchó entonces al desierto e hizo construir una columna de 17 metros, casi la altura de un edificio de 6 pisos, donde pasó 37 años a la intemperie. El hombre seguía un régimen muy estricto, comía un día a la semana, cada semana recitaba de memoria los 150 salmos, 21 al día, predicaba 2 veces al día, enseñaba, mediaba en conflictos, aconsejaba, escribía cartas y para mantenerse en buena condición física hacía flexiones en las que tocaba el empeine de los pies con la frente más o menos unas 1000 veces seguidas, lo que provocaba un diluvio de mugre, de piojos y cosas semejantes. Pero la cuaresma, la rutina se radicalizaba. Ayunaba 40 días y dedicaba todo ese tiempo a la oración. Primero lo hacía en pie, después de rodillas, y cuando ya no podía sostenerse físicamente, entonces oraba postrado. ¿Cómo entender a un cristiano así? Solo podemos entender a Simeón en el marco de las circunstancias que lo rodearon, concretamente la decadencia que vivía el cristianismo en su tiempo y la amistad que los cristianos tenían con el mundo. No fue la primera ocasión en la que ocurriera algo semejante. Como acabamos de leer, en tiempos del profeta Jeremías, los recabitas, un clan nómada que vivía en el semidesierto, veía el sedentarismo como fuente de corrupción y asumió una serie de valores extraños para sus días. Y lo mismo hicieron los esenios en el tiempo del Señor Jesús. Por instrucción divina, Jeremías instó a los recabitas a beber vino, pero ellos se rehusaron con firmeza, apelando al precepto de sus mayores. La extraña fidelidad de los recabitas se mantuvo en 3 dimensiones. Veamos cuáles son. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de nuestro pasaje, debemos recordar que San Pablo nos dice en su carta a los Romanos que lo que está escrito allí fue escrito por causa de nosotros y para nosotros. Que el propósito de la Biblia es formarnos en el temor y en el conocimiento del Señor, y decía el apóstol, a fin de que por la exhortación y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Eso significa que incluso pasajes extraños como el que acabamos de leer, donde un clan nómada que vivía en el desierto, en tiempos de Jeremías estaban en la ciudad de Jerusalén por causa de la guerra que se avecinaba y fueron a refugiarse allí, hombres que tenían como práctica no dedicarse a la agricultura, no dedicarse a construir casas de manera permanente, ni tampoco beber vino, de pronto son confrontados por el profeta con una petición extraña. Una petición extraña porque los recabitas eran hombres tremendamente celosos y en alguna época de la historia de Israel se aliaron a los líderes de Israel para combatir la idolatría. Pero ahora el profeta Jeremías, un vocero de Dios, les invitaba a beber vino, cosa que ellos rehusaron de manera firme, apelando a los preceptos de sus mayores. Y Dios honra la memoria de ese grupo, diciendo que esos hombres habían sido fieles al compromiso que habían contraído con su padre, y que su pueblo, teniendo un Dios como lo era, no era fiel como lo eran los recabitas en situaciones radicalmente distintas. Este pasaje, hermanos, nos habla entonces de la dimensión de una extraña fidelidad que tiene cuando menos 3 características. La primera de ellas es fidelidad a una relación personal. Desde la antigüedad bíblica, los israelitas se relacionaron con clanes monoteístas como los eneos, descendientes de Madián, hijo de Abraham y de Ketura.
Si usted recuerda, el patriarca Abraham, aunque solo recordamos o mayormente recordamos a sus hijos con Sara y con Agar, realmente tuvo más hijos con Ketura, de lo que nos habla el libro de Génesis capítulo 25. Basados en la etimología del nombre de los eneos, la palabra kin significa punta de lanza, razón por la cual se los ha identificado con un clan que se dedicaba a la metalurgia. De ese linaje provenía Jetro, el sacerdote de Madián y suegro de Moisés, como nos dice el libro de Números capítulo 10 y Jeremías 1:16. Las crónicas antiguas llamaban a Jetro medianita como Ceneo en Números capítulo 10, y aunque fuentes judías asocian a los recabitas también con la casa de Caleb. Pero al margen de estas especulaciones, de estas discusiones, lo que estaba, seguramente había recabitas que como Jetro veían con recelo la sociedad agrícola y tenían razones. Las fuentes judías han discutido, hermanos, por ejemplo, sobre la diferencia que hay entre agricultores y ganaderos. Recordemos que los hebreos eran mayormente ganaderos, al menos lo fueron los patriarcas. Y una fuente judía, Rabí Eli Munk, un rabino francés del siglo pasado, decía: la agricultura demanda y absorbe toda la fuerza física del hombre, da lugar al orgullo por las posesiones materiales y el valor que representan. El agricultor principia doblando el cuello bajo el yugo de deseo de posesiones y termina sometido y esclavizado a otros. En contraste, los pastores se involucraban constantemente con criaturas vivas, y eso demandaba sentimientos humanos en el cuidado de los pastores. La inestabilidad de la propiedad de la vida pastoral era una salvaguarda contra la valoración de ambos, la propiedad y del propietario. Lo que Eli Munk está diciendo, y lo expresa después, es que el origen del esclavismo fue la agricultura. Los pueblos que se dedicaron a la agricultura, los pueblos de Mesopotamia, Egipto, etc., en algún momento fueron esclavistas. Y la agricultura también fue el origen del imperialismo. Cuando los pueblos satisfacían sus necesidades básicas, podían pensar, podían desarrollar, y entre las cosas que desarrollaban estaba también la codicia. En el terreno religioso, los recabitas eran monoteístas radicales. En tiempo de Jehú, Jonadab, hijo de Recab, luchó al lado de Jehú para extirpar el culto a Baal en Israel. Segunda de Reyes capítulo 10 narra cómo Jehú, que era un guerrero implacable contra la idolatría, de pronto se encuentra con este hijo de Recab y le dice: ¿quieres unirte a mi lucha? Y comparten el esfuerzo para tratar de salvar a Israel de esta situación. Pero hablando del ascetismo propiamente cristiano, la paz de Constantino dio fin a las persecuciones de la iglesia e inició una nueva era. Para bien o para mal, la paz de Constantino transformó la realidad de la iglesia, pero tristemente, en menos de 100 años, en menos de 3 generaciones, la iglesia perseguida se convirtió en perseguidora. La iglesia que había sufrido y había aportado mártires para el testimonio cristiano, de pronto se encontró persiguiendo a cristianos disidentes, a paganos y, ¿por qué no lo iba a hacer?, también a judíos. El cristianismo no solo recibió el beneficio de la tolerancia, empezó a reemplazar el aparato religioso del Imperio Romano y pronto asumió en cuerpo y alma el papel de la iglesia imperial. El historiador Justo L. González, un historiador cubano, y me dice el hermano Tim, que trae chicas a aprender español, dice: no hay actualmente un mejor historiador en inglés o en español que Justo L. González. Dice Justo L. González: las nuevas condiciones de la iglesia con la paz de Constantino no fueron recibidas igualmente por todos los cristianos. Frente a quienes, como Eusebio de Cesarea, veían en tales circunstancias el cumplimiento de los designios de Dios, había otros
que se dolían del triste estado que parecía haber descendido sobre la vida cristiana. La puerta estrecha de la que el Señor Jesús había hablado se había vuelto tan ancha que las multitudes se apresuraban a pasar por ella, muchos buscando privilegios y posiciones sin tener idea del bautismo o su significado o de la vida cristiana. Los obispos competían en pos de posiciones de más privilegio, los ricos y los poderosos participaban dominando la vida de la iglesia, la cizaña crecía junto al trigo y amenazaba con ahogarlo. Es verdad, gente como Eusebio y Cesarea vieron en la paz de Constantino el cumplimiento de una promesa divina e hizo de Constantino un príncipe cristiano, cosa que ahora la mayoría de los pensadores cristianos ponen en duda. Incluso en fuentes católicas, como por ejemplo el librito de Hans Küng, que se llama Historia de la Iglesia Católica, es un librito así, debe costar menos de 200 pesos, pero vale su precio en oro, vale la pena leerlo. Y él dice, ahora los autores están todos de acuerdo en que Constantino nunca fue cristiano. Usó el cristianismo, lo toleró, pero a final de cuentas hizo un maridaje, un matrimonio entre la iglesia y el Estado, cuyos efectos trascienden hasta el presente. En respuesta a los cristianos que optaron por la separación de la sociedad, vieron a los recabitas como un modelo, pero no todos los cristianos pensaban así. Hubo pensadores, predicadores, teólogos, que no solo permanecían en la sociedad, sino que desde la cercanía con las esferas del poder, alzaron su voz contra la decadencia moral y contra los excesos de los poderosos. Podemos recordar, por ejemplo, a Juan Crisóstomo, un predicador, se llamaba Juan de Antioquía. Crisóstomo era un apodo. Crisóstomo significa boca de oro. Era un predicador excepcional. Él predicaba en Antioquía, y el emperador en Constantinopla hizo su catedral, Hagia Sofía, una joya que cuando el emperador la vio dijo: Salomón, te superé. Y hermanos, no he exagerado. Hagia Sofía es una catedral que está sobre una falla geológica y sigue en pie después de tantos siglos. Pero una iglesia tan gloriosa necesitaba un predicador excepcional, y mandó una comisión a Antioquía diciéndoles: traigan a Juan por las buenas o por las malas. Fueron por él y él accedió, oró a Dios y Dios le dijo que tenía que ir. Y cuando llegó a Constantinopla y vio el derroche y la opulencia de los poderosos y la miseria de los pobres, empezó a predicar con un denuedo. Decía que él se asombraba, y lo decía en sus sermones, se asombraba cuando veía a los ricos caminando en la calle, contemplando los ornamentos de oro, las hebillas de oro y piedras preciosas en sus zapatos. Y decía: cuando los veo caminar así, me recuerda el caminar de los cerdos, cosa que obviamente incomodaba a los poderosos. La emperatriz Eudoxia lo llenó de regalos entonces. Ella los recibió, los repartió a los pobres y empezó a predicar con más ardor todavía. Era, dice Justo L. González, la voz del desierto, la voz de un predicador del desierto que resonaba en la ciudad. Era predecible el fin de Juan Crisóstomo. A final de cuentas fue martirizado debido a que era un personaje muy incómodo. Bueno, esta situación, hermanos, nos permite ver que hubo reacciones incluso de cristianos que estaban cerca de los círculos del poder y que sin embargo cuestionaban la amistad de los cristianos con el mundo. Pero contra lo que creían los recabitas, no necesariamente hay algo malo en vivir en una sociedad sedentaria ni cultivar la vid. Dios nunca lo prohibió. De hecho, él mismo dijo a los hijos de Israel en Deuteronomio capítulo número 6: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres que la daría,
a ciudades grandes y buenas que no edificaste, a casas llenas de todo bien que no llenaste, a cisternas cavadas que no cavaste, a viñas y olivares que no plantaste. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. El Señor le dice a Moisés: no hay nada malo vivir en ciudades o disfrutar de la vid o vivir de la agricultura, pero los recabitas veían con tremendo recelo ese estilo de vida. Eran tan celosos en su lealtad personal a los preceptos de Jonadab ben Rekab, que cuando hablamos de la fidelidad cristiana nos hace preguntarnos de qué hablamos. ¿Fidelidad a quién? Es claro que la fidelidad cristiana no es fidelidad a una familia, aunque debemos ser fieles a nuestra familia. Es verdad que la fidelidad cristiana no es fidelidad a una tradición, aunque tenemos que reconocer que hay tradiciones a las que debemos ser fieles. Es verdad que no es fidelidad a un grupo o a un líder, con todo y que en algún momento debamos comprometerlas. Ni siquiera es fidelidad a un código moral, es fidelidad a una persona, es fidelidad a Jesucristo. Pero es claro que también que nuestra fidelidad depende de la propia fidelidad de Dios. Si usted y yo podemos ser fieles, es porque Dios es fiel. Si usted recuerda, el apóstol San Pablo dice: si somos fieles, Dios es fiel. Si somos infieles, Dios sigue siendo fiel, porque Él no puede negarse a Él mismo. Por esa razón, Carlos Spurgeon decía: si somos encontrados fieles, será porque Dios es fiel. Todo el peso de nuestra salvación descansa en la fidelidad del Dios del pacto. El asunto depende de este glorioso atributo de Dios. Nosotros somos variables como el viento, frágiles como la telaraña, débiles como el agua. Nuestras cualidades naturales y nuestros logros espirituales no son de confiar, pero Dios permanece fiel. La fidelidad a Cristo demanda también un compromiso de nuestra parte. Kevin DeYoung, un joven predicador reformado, dice: la gente siempre tendrá estereotipos, siempre saltarán a sus propias conclusiones. No podemos controlar cómo la gente ve a la iglesia, y sin embargo sí podemos controlar lo que deben ver. ¿No sería genial que la gente dijera: no estoy de acuerdo con su fe, pero es difícil no estar en desacuerdo con su ejemplo? Vean cómo se aman ellos, vean cómo valoran la compasión, vean su carácter. Me gustaría tener esto. Esto es lo que esperaríamos que la gente viera, pero no podemos cambiar los ojos, así que debemos seguir trabajando, les guste o no, estén de acuerdo o no. Este es el balance de las iglesias sanas que buscan la fe que Dios hará lo extraordinario de nuestro compromiso cuando nosotros hagamos lo ordinario. La iglesia primitiva no se quedó en espera de milagros. La gente no hubiera sido salva si la iglesia hubiera crecido, ni tampoco hubiera sido saludable. Pero ¿qué es lo que hicieron los cristianos? Hacer las cosas ordinarias, esperando que Dios hiciera las cosas extraordinarias a través de ellos. Hay una segunda enseñanza en este pasaje. Vimos la extraña fidelidad de los recabitas. En primer lugar, era fidelidad a una persona. En segundo lugar, era fidelidad a un código radical. Como hemos dicho, el código recabita era una reacción a la decadencia de su entorno, pues estaban conscientes de los peligros de la vida sedentaria y los excesos de la vida fácil. Pero no inventaron el hilo negro. La Biblia también nos advertía sobre esas cosas. El Señor Jesús dice respecto a la autoindulgencia: ten cuidado, no pases el tiempo en banquetes, borracheras, ni en las muchas cosas que la vida te ofrece.
Lucas capítulo 21, versículo 34. Si recordamos, hermanos, este pasaje está en una sección escatológica, en donde Cristo está hablando de las cosas de los últimos tiempos, pero no habla de cosas que tenemos que esperar o por las cuales tenemos que orar, sino que habla también de cosas que debemos vivir. Y entre ellas, hermanos, habla, por ejemplo, de tener cuidados con los excesos en la comida, en la bebida, en la búsqueda de riquezas, de placeres, etcétera, etcétera. Desde esta advertencia, ni siquiera una borrachera ocasional es insignificante. El incesto de Lot nos demuestra que el alcohol y la moral no van de la mano. Usted recordará el pasaje. Lot tuvo hijos con sus hijas. Es cierto que la Biblia no lo responsabiliza directamente, pero si una responsabilidad tuvo, fue su adicción al vino. Podemos recordar, esto está en Génesis 19. Belsasar, rey de Babilonia, perdió su reino y su vida mientras estaba alcoholizado. Daniel capítulo 5. Nabal, marido de Abigail, se infartó en plena resaca después de saber que el día anterior a esa misma hora David venía por su cabeza. Y cuando el hombre estaba apenas saliendo de su episodio etílico, dice la palabra de Dios, Abigail le dijo: ayer a esta hora venían por ti. No es el mejor momento, hermanos, para darle esa noticia a un hombre, y dice la Biblia, se infartó. Dice, sobrevivió 8 días y murió, y bueno, ustedes conocen el resto de la historia. En el caso de Noé, los oscuros eventos que siguieron a su borrachera destruyeron a su familia cuando el aroma del alcohol todavía no se disipaba en el aire. Y entonces, de forma sintomática, Noé pronunció una terrible maldición sobre su propio hijo. Maldito sea Canaán, siervo de siervos sean sus hermanos. Es un pasaje oscuro, pero se usa una expresión allí. Su hijo descubrió su desnudez. Lo que en la ley de Moisés no significa ver a una persona desnuda, sino actuar en consecuencia de su desnudez. Es terrible, pero solo así podremos entender la maldición de un padre sobre su hijo. No es extraño entonces que los rabinos cuenten una singular historia sobre el relato de la borrachera de Noé. Dicen que cuando Noé se dispuso a plantar una viña, llegó el enemigo y le ofreció su ayuda, cosa que Noé aceptó. ¿Qué hizo entonces el diablo? Tomó una oveja y la sacrificó en la viña, hizo lo mismo con un león y con un cerdo. La viña entonces fue regada con la sangre de los animales, y dice la leyenda que el mismo día en que fue plantada, la viña creció, floreció, dio fruto en ese mismo día. Noé reunió las uvas, las prensó y bebió. ¿Por qué hizo Satanás eso? Lo hizo para que cuando el hombre bebe un vaso de vino, se quede quieto como una oveja. Cuando bebe 2, se transforme en un león. Y cuando bebe 3, se convierta en un cerdo que se revuelca en sus propios desechos. Hermanos, es muy cruda esta leyenda rabínica, pero describe la realidad. Eso pasa exactamente. En la historia evangélica, la oposición al consumo del alcohol ha dado lugar a episodios que en el mejor de los casos podríamos llamarlos coloridos. En Kentucky, y tenía que ser en Kentucky, que está en el cinturón de la Biblia, había una mujer llamada Carrie A. Nation, que se hizo famosa por su beligerancia contra el alcohol. Esta mujer participaba en un movimiento que se llamaba de la temperancia. Mi suegro hablaba de que en alguna ocasión lo invitaron a predicar a California, y dice, y todavía había iglesias de la temperancia en la década de los 60, del siglo pasado, hace 60 años. ¿Y qué era la temperancia? Era un movimiento que trataba de combatir el consumo del alcohol y sus consecuencias. Pero imagine usted
La mujer, Carrie Nation, y puede buscarla ahí en internet su retrato, tenía un tipo, tenía una cara que por su propia seguridad usted se daba cuenta que no le convenía hacerla enojar. Vestía de negro de pies a cabeza, en una mano llevaba una Biblia y en la otra llevaba un hacha. Llegaba a los bares y chipote con sangre, sea chico sea grande, empezaba a destrozar barricas, botellas, mobiliario, y cuando alguien intentaba acercarse, una mujer de 1,80, levantaba su hacha y te convencía que era mejor retirarse de su camino. Obviamente llegaba la policía, la detenían, sus seguidores pagaban ¿cómo se llama? La fianza, y la mujer salía y volvía a predicar. Además vendía hachas como recordatorios, y ya era la manera de financiar su movimiento. Bueno, hermanos, para bien o para mal, el movimiento de la temperancia logró la abolición del alcohol y creó un problema más grande todavía. Fue el tráfico del alcohol. En tiempo de los intocables, usted recordará, la idea era acabar con el alcohol, pues dio origen a la mafia. Entonces, la idea tenía buenas intenciones, pero a final de cuentas resultó peor el remedio que la enfermedad. En 1919 el alcohol fue prohibido en Estados Unidos, pero a muy corto plazo la prohibición generó problemas más graves que los que buscaba resolver. Debo ser honesto y decir que sigo creyendo y practicando la abstinencia total, pero no le voy a imponer a nadie mis valores. No voy a decirle a nadie que tiene que vivir como yo vivo. Somos libres en Cristo mientras no seamos tropiezo a mi hermano más joven o más pequeño, y no usemos nuestra libertad como pretexto para la carne, como dice Santiago, pero como dice San Pablo en 1 Corintios 8:9 y en Gálatas 5:13. El hermano Guy Getz, un predicador de origen alemán, tejano él, cuenta en su libro La medida de un líder, que en alguna ocasión una mujer le escribió una carta. Encontró la mujer que alguien le recomendó, tenía un hijo alcohólico, y entonces la mujer buscaba algo que pudiera ayudarle a su hijo, y alguien le recomendó el libro de Guy Getz. Pero afortunadamente la mujer lo leyó antes, o desafortunadamente, no lo sé, y entonces devolvió el libro al escritor y le mandó una carta tremendamente beligerante, acusándolo de promover el alcoholismo entre los cristianos. Guy Getz lo que dice en su libro, y en eso estamos de acuerdo: la Biblia no prohíbe el alcohol. Si usted sabe un versículo que diga, le agradecería que me lo citara para cambiar mi punto de vista. La Biblia no prohíbe el alcohol, prohíbe el alcoholismo, prohíbe el abuso del alcohol, prohíbe, hermanos, y dadas las consecuencias del alcoholismo, ese estilo de vida. A la luz del Nuevo Testamento, el abuso del alcohol está asociado con la vida sin Cristo. Pero debemos reconocer que hay culturas cristianas donde son más liberales con el alcohol que lo que somos nosotros, los mexicanos. Debo ser honesto y decirles que los evangélicos mexicanos somos más abstemios por obra y gracia de Felipe II que de San Pablo. ¿Qué pasó? Felipe II, dueño del mundo, prohibió el cultivo de la vid en América porque sabía que si se cultivaba vid en México iba a arrasar a la industria vitivinícola en España. No iba a poder competir. Las tierras, el país tan enorme, simplemente no iba a haber manera de competir la industria española, y por eso lo prohibió. Después, los primeros misioneros bautistas que llegaron, pues practicaban la abstinencia, con la cual en lo personal yo estoy de acuerdo, pero al final de cuentas, hermanos, esa es la realidad.
nuestros hermanos argentinos, nuestros hermanos españoles, nuestros hermanos chilenos toman vino en la Cena del Señor. Recuerdo un incidente hace muchos años en la primera iglesia bautista de Ciudad Satélite, donde un diácono nuevo iban a celebrar la cena y le tocó preparar el vino. Y pensó que no tomábamos vino por razones económicas y fue y se compró vino de consagrar. Y sirvió en todas las copitas y llegó la hora de la celebración, destaparon la mesa y de pronto el pastor y los diáconos se dieron cuenta que algo raro estaba pasando allí, pero no hicieron caso y repartieron las copas y a la hora de bebamos todos un tosedero porque nadie esperaba que fuera vino verdadero, ¿no? La verdad, hermanos, es que son cuestiones culturales. Bueno, dice Genegetz que el párrafo en cuestión era donde él decía: si Pablo viviera en la cultura occidental del siglo XX, toleraría la ingestión de bebidas alcohólicas, no necesariamente, como comprobaremos enseguida. El asunto que vemos en 1 Timoteo y Tito es que el apóstol no recomienda la abstinencia total de bebidas alcohólicas. La palabra básica, parinos, que se usa en los versículos significa un hombre que se detiene demasiado en el vino. En otras palabras, que bebe demasiado y en consecuencia cae bajo la esclavitud y pierde el control de sus facultades. Con toda la amabilidad posible, Genegetz respondió a la mujer y le indicó que si trataba de convencer a su hija de que la Biblia enseñaba la abstinencia total, dice, seguramente su hijo se iba a reír en su cara porque tal cosa no es cierta. Simplemente le había perdido el respeto y seguía bebiendo solo para probar su punto de vista. Y después Genegetz dice, pero si tienes como madre una mujer así, sospecho que el hombre tenía buenas razones para ser alcohólico. En suma, la abstinencia de los recabitas no era la ley de los medos y los persas. Jeremías no admiraba su abstinencia, sino su obediencia. Su ejemplo tiene un sentido religioso, no cultural. En su libro Jeremías llamó al pueblo a la fidelidad, pero nunca ordenó la abstinencia, que no estaba tampoco contemplada en la ley de Moisés. El profeta sabía que el libro de las santidades, el libro de Levítico, sigue diciendo al pueblo: santos seréis porque yo vuestro Dios soy santo. Y el profeta simplemente apelaba al testimonio de este clan como un parámetro para la propia fidelidad del pueblo de Dios a una persona más grande que Recab. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje, y es que esta extraña fidelidad se manifiesta en un llamado a la congruencia. La vida de esta clase de grupos nunca ha sido fácil. La experiencia enseña que quienes asumen modos de vida tan radicales llegan a experimentar la sensación de que caminan sobre el filo de una espada. Hay grupos como por ejemplo los Testigos de Jehová, donde la relación con personas fuera del grupo está prohibida, donde casi todo está prohibido, pero curiosamente se tolera el alcohol. Hacen sus fiestas y hay alcohol, y es una especie de válvula de escape, una manera de ayudar a la gente para tratar de salir de esas situaciones de estrés. Guardando el sentido de proporción, los recabitas estaban expuestos a constantes presiones que ven, por ejemplo, nuestros hermanos Amish o menonitas conservadores. Hay varios tipos de menonitas. Hace unos años vino un hombre canadiense, hizo una cita con un servidor, se presentó, me dice: soy misionero menonita. Dice: no soy menonita tradicional. Dice: somos de un movimiento menonita que en los años 60 leyó la Biblia y dijo: ser agricultor, vestir de overol, de sombrero, no está en la Biblia. O sea, ese estilo de vida como un mandamiento bíblico no está en la palabra. Y entonces decidieron conservar la doctrina impecable, aunque se fueron a vivir a ciudades, establecer iglesias, etcétera, etcétera. Son excelentes hermanos. Hace unos años había un grupo menonita aquí en Querétaro y no tenían templo, y estuvimos platicando de la posibilidad de que vinieran
a tener su culto en otro horario a nuestro templo por una razón muy sencilla. Cuando nuestros mayores, los primeros bautistas, fueron perseguidos en Inglaterra, los menonitas nos protegieron en Holanda. De ellos aprendimos el bautismo por inmersión y entonces tenemos una deuda histórica con ellos. Bueno, así viven y tienen presiones constantes en su estilo de vida. En los días del sitio de Jerusalén, los recabitas se encontraban en la ciudad escapando de los babilonios que desolaban el territorio de Judá. El profeta los convocó en el templo y les ofreció vino. No se trataba de una tentación morbosa o de malicia con la intención de hacerlos caer. Se trataba de una profecía en acción, de un acto simbólico por la cual el profeta trataba de demostrar al pueblo la fidelidad, una fidelidad no fingida que asumían estos hombres. Seguramente la oferta de Jeremías sorprendió a los recabitas, pero le ofrecieron una respuesta firme: no bebemos vino. Y desde la mención 3 veces del nombre y los mandamientos de Jonadab, hijo de Recab, su fidelidad a su estilo de vida se convirtió en una lección práctica. Curiosamente, cuando los recabitas dijeron que su ética tenía como propósito una vida larga sobre la faz de la tierra que habitaban, no usaron el verbo asentarse, sino un verbo, el verbo yashav, sino un verbo que significa caminar como extranjeros, nombre del que viene, por ejemplo, el nombre Gershom del hijo de Noé, que significa peregrino o extranjero. Estos hombres querían vivir largas vidas en la tierra en la cual estaban peregrinando. Pero a diferencia de muchos cristianos que se sienten víctimas del evangelio, los recabitas no vivían lamiéndose sus propias heridas, nunca deploraron su elección. Recuerdo un joven estudiante del seminario quien se enfurecía con sus compañeros porque no ayunaban. Él ayunaba todos los días y los confrontaba por su falta de compromiso, hasta que uno de sus compañeros le dijo: ¿y qué ganas con ayunar todos los días cuando estando en el ayuno estás con un carácter de los 1000 demonios? El hombre sí era muy celoso en el ayuno, pero no lo podías tocar, no podías voltear a verlo porque se ardía Troya. Y entonces alguien le dijo: ¿pero de qué te sirve? Dice: tu mal humor, tu ira contenida, mejor come y vive en paz y déjanos vivir en paz a nosotros. No le estaban diciendo que el ayuno no fuera bueno, no fuera bíblico. Le estaban diciendo que ayunaba por las razones equivocadas, para sentirse mejor o más grande que los demás. Este joven fue confrontado y era cierto. Se cuenta también de un hombre que fue al médico y le dijo: doctor, sufro un terrible dolor de cabeza, nada me alivia, ¿puede ayudarme? Claro, le dijo el médico, pero permítame hacerle unas preguntas. ¿Bebe usted bebidas alcohólicas? ¿Alcohol? Jamás beberé esa porquería. ¿Fuma? Odio los cigarros, son asquerosos, jamás he tocado el tabaco en mi vida. Disculpe mi indiscreción, pero usted sabe cómo son los hombres. ¿Sale usted por las noches? Claro que no. ¿Quién cree que soy? A las 10 de la noche estoy en mi cama. El doctor le preguntó: ¿su dolor de cabeza es como si algo le presionara en las sienes? Viendo luz al final del túnel, el hombre le dijo: sí, doctor, es lo que siento. Su problema es que su aureola le queda muy apretada, necesita aflojarla un poco. Obviamente no le estaba recomendando vivir en inmoralidad, pero cuando alguien se autoimpone códigos así, que no están en la palabra de Dios, obviamente va a vivir las consecuencias de su elección. Creer que la identidad cristiana consiste en lo que hacemos en lugar de lo que somos, nos lleva a cargas insostenibles.
Ya el apóstol San Pedro habló en el Concilio de Jerusalén a los judíos diciendo que habían impuesto a los gentiles las cargas que ni ellos mismos habían podido llevar. Brennan Manning, un sacerdote norteamericano, un sacerdote que formó parte de una corriente de sacerdotes convertidos. Estaba Henry Nouwen, un profesor de Yale, de Harvard y de Notre Dame, quien descubrió la gracia. Estaba Brennan Manning, que le pasó lo mismo, y él escribió un libro fabuloso. Léalo si puede leerlo. Se llama El Evangelio de los Andrajosos. Usted va a encontrar el Evangelio en las palabras de un hombre que acaba de descubrir la gracia. Los conceptos están allí, los evangélicos crecimos con ellos, con el concepto de la gracia. Pero cuando vemos un hombre que descubre la gracia y habla de ella, es tremendamente edificante. Escribí el Evangelio de los Andrajosos con miras puestas a un público determinado. Ha sido escrito para el herido, el quebrantado, el agotado. Solo es para el que lleva penosa carga encima y cambia de mano la pesada vasija buscando equilibrar el peso. Es para los de rodillas débiles, para los enclenques que saben que aunque no lo han logrado, pero cuyo amor propio les impide aceptar el regalo inigualable de la sorprendente gracia. Es para los incoherentes y para los poco estables discípulos que han perdido sus cabales. Es para los pobres, los débiles, los hombres y las mujeres pecadores con defectos heredados y talentos limitados. Es para vasijas que avanzan sobre pies de barro, y para el doblegado, para el herido que siente su vida una desilusión hacia Dios. Es para los inteligentes que saben que son estúpidos, sinceros discípulos que admiten que son bandidos. Es un libro que escribí para mí y para aquel que ha llegado a sentirse desalentado y cansado a lo largo del camino. El hombre vivió esto y encontró la gracia y descubrió la perla del gran precio, el tesoro escondido en el campo. Encontró una razón para vivir y una razón también para morir. ¿Qué demanda entonces de nosotros la vocación cristiana? No es una pregunta ociosa, porque la respuesta depende de a quién se le pregunte. Con ironía, David Platt, un predicador norteamericano contemporáneo, creo que fue presidente de los Bautistas del Sur hace unos años, habló de lo que hoy en día se suele hacer con y esperar de un converso. Fíjese usted, dice: apareció un potencial seguidor. Era un hombre joven, rico, inteligente e influyente. Era un potencial seguidor de primera, por decir poco. Y como si no fuera suficiente, estaba dispuesto y listo para seguir a Jesús. Vino corriendo a Jesús, se inclinó hacia él en el suelo y dijo: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Si estuviéramos en los zapatos de Jesús, posiblemente pensaríamos que esa era nuestra oportunidad. Con un simple repite esta oración, firma esta tarjeta, inclina tu cabeza y repite conmigo, el hombre está dentro. Luego piensa en lo que puede hacer un hombre como este, con su influencia y su prestigio. Podemos incluirlo en nuestro equipo evangelístico. Podemos comenzar a hacer que comience a contar su testimonio, que firme libros, que junte dinero para la causa. No se necesita mucho esfuerzo. Debemos tenerlo adentro. Pero Jesús no tenía libros de evangelización como nosotros tenemos, que nos dicen cómo echar la red y cerrar el trato. En cambio, Jesús le dijo: una sola cosa te falta, anda,
vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y luego ven y sígueme. ¿Qué es lo que estaba pensando? Jesús había cometido el disparate de dejar escapar a un pez gordo. Este costo era demasiado elevado. Lo que David Platt está diciendo es que es más o menos la manera como pensamos ahora. Cayó un pez gordo, hay que hacer alarde. Pero cuando el pez gordo cae en la red del Señor, le dice, vende lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme, y usted conoce el resto de la historia. Tiene razón. Este costo es el precio de la perla de gran precio. Recuerdo, hermanos, a un excelente evangelista, Miguel González Pimentel. Lo conocí cuando él tendría unos 16 años, yo tenía 21, y predicó en la iglesia Betel en Azcapotzalco. Su sermón era como si alguien se subiera a un tractor, lo echara a andar y tumbara la cerca, se metiera al campo, arrasara parte del campo, volviera a tumbar la cerca, se metía al camino, se sale del otro lado, tumba 2 árboles, regresa al camino. Así era su sermón desde el punto de vista homilético. Pero cuando ese muchacho hizo la invitación, había 20 personas en el altar. Y allí nos dimos cuenta que ni tu homilética, ni tu hermenéutica, ni tu elocuencia sirven para un cacahuate, porque el que alcanza a las personas es el Espíritu Santo, tocándolas a través de hombres así. Y hermanos, aprendimos a respetar a un muchacho que en sus 16 años no tenía mucha noción de la predicación, pero recuerdo una ilustración que hizo. Cuando habló del seguimiento de Jesucristo, contó la parábola de la perla de gran precio y dice, si tú encontraras esa perla y la quisieras tener y le preguntas al vendedor cuánto vale y el vendedor te dice todo lo que tienes, pues te vas a meter las manos al bolsillo y vas a ofrecerle lo que tienes y él te va a decir, no, todo lo que tienes. Vas a querer que te dé mi casa, todo lo que tienes, mis hijos, mi mujer, todo lo que tienes. La perla de gran precio es precisamente ese llamado, hermanos, que se apodera de la vida del discípulo y lo hace seguir a Jesucristo hasta las últimas consecuencias. Bonhoeffer lo planteó de manera positiva, aunque más radical, diciendo, el seguimiento es vinculación con Jesucristo. El seguimiento existe porque Cristo existe. Una idea sobre Cristo, un sistema doctrinal, un conocimiento religioso en general de la gracia o del perdón de los pecados no significa necesariamente el seguimiento. De hecho, lo excluye todo y se hace hostil al seguimiento. Al ponernos contacto con una idea, nos situamos en una relación de conocimiento, de entusiasmo, de realización, pero no de seguimiento personal. Un cristianismo sin Jesucristo vivo sigue siendo un cristianismo sin seguimiento, y un cristianismo sin seguimiento es un cristianismo sin Jesucristo, es un ideal, es un mito. Hermanos, esto lo escribió este hombre cuando sabía que estaba bajo la espada no de Damocles, de Hitler. Cuando la mayoría de la iglesia en Alemania había jurado fidelidad al Führer y una sección de evangélicos y católicos decidieron que su lealtad ya estaba comprometida, que su lealtad era con Cristo. Y cuando Bonhoeffer dice un cristianismo sin Jesucristo es un cristianismo sin seguimiento, y un cristianismo sin seguimiento es un cristianismo sin Jesucristo, es un ideal, es un mito. Como conclusión, ¿es legítimo apelar a la fidelidad de un antiguo clan para invocar nuestra propia fidelidad? Claro que sí. Dios lo hace por medio del relato que acabamos de leer. ¿Significa eso de alguna forma que debemos vivir como ermitaños? La respuesta es clara, no.
Si alguien llega a esa conclusión, entonces estará actuando como un gallego que ve un anuncio de Marlboro y corre a comprar un caballo. No entendió el mensaje, no sabe de qué se está tratando. Los monasterios son monumentos al fracaso del intento de fuga de los cristianos del mundo. No podremos huir, no podrás huir. Fíjense lo que dijo Tomás de Kempis, que vivió más de 70 años en un monasterio. No podrás huir del mundo, porque donde quiera que vayas, te llevarás a ti mismo. En Romanos Pablo dice que los cristianos es como si cargáramos con un cadáver, con el viejo yo, con nuestra vieja naturaleza, luchando con ella. Kempis dijo, si quieres escapar a un lugar del mundo, no podrás hacerlo porque te llevarás a ti mismo. Bonhoeffer lo ejemplifica con la experiencia de Lutero, cuando decía: el camino de Lutero, saliendo del convento para volver al mundo, representa el ataque más duro dirigido contra el mundo desde el cristianismo primitivo. La negativa de darle al mundo, dada al mundo por el monje, era un juego de niños en comparación con la negativa de experimentar el mundo cuando salió allí. El ataque venía de frente. Era preciso seguir a Jesús en medio del mundo. Lo que ha sido practicado como una proeza aislada en medio de las circunstancias y facilidades de la vida del convento, se convirtió ahora en necesidad y precepto para el cristiano que vive en el mundo. De modo que se agravó de forma impredecible el conflicto entre la vida cristiana y el mundo. El cristianismo se traba con el mundo en una lucha cuerpo a cuerpo. Bonhoeffer dice: cuando Lutero estuvo en el convento, aunque luchaba con la carne, todo era relativamente fácil. Su vida era oración, contemplación, confesión, lectura de la Biblia. Salir al mundo y vivir en él es otra historia. Una historia muy diferente, y Lutero tuvo que hacerlo. Creo que la gran enseñanza de nuestro relato es la fidelidad. La fidelidad que Dios prodiga incansablemente a su pueblo. La fidelidad que su pueblo escatima frecuentemente a su Dios. Pero la fidelidad de los recabitas, la fidelidad cristiana, es también extraña, no solo por ser poco común, sino, y parece locura al mundo, y a veces al mundo cristiano, es extraña, hermanos, porque es extra nos, es decir, viene de fuera de nosotros. Es un don de la gracia, es un don que recibimos con todos los dones de Dios y que debemos también cultivar. La fidelidad tiene una dimensión práctica que se materializa en la congruencia. Como fruto del Espíritu, fe alude también en Gálatas 5:22 a la fidelidad, y no a la fe que salva o a la confianza que ponemos en Dios, aunque no está divorciada de estas. Bien decía William MacDonald, más bien alude a la fidelidad y seriedad de nuestros tratos con Dios y con los demás. Cuando decimos que la palabra de un hombre es su garantía, podemos decir que tiene palabra, que se puede tratar con él, que no es necesario hacerlo por escrito. Una cosa, una vez que se ha comprometido y realiza algo, se puede depender y confiar de él ciertamente y se lleva a cabo. El hombre fiel acude puntualmente a sus citas, paga a tiempo sus cuentas, asiste regularmente a las reuniones de la iglesia y lleva a cabo sus tareas que se le asignan sin que sea necesario recordárselas. Es fiel en sus votos matrimoniales, constante en el cumplimiento de sus deberes familiares, separa de forma consciente el dinero para la obra del Señor y es cuidadoso en la mayordomía de su tiempo y de sus talentos. Fidelidad significa lealtad a la palabra, aún a pesar del precio que esto conlleve. Pero todo esto solo es fruto de una fidelidad previa.
la fidelidad de Dios. Seguramente cuando pensamos en el llamado a la fidelidad, de inmediato vienen a nosotros las palabras: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero no se trata de un llamado a la fidelidad in extremis, es decir, en un holocausto ofrecido en el altar de la lealtad. Se trata más bien de un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto consciente. Una vez más, hermanos, un relato interesante. Un verdadero siervo de Dios como Jeremías llama a los fieles recabitas al templo, a la casa de Dios, les pone tazones llenos de vino y les dice: beban. Y la respuesta fue bien sencilla: no bebemos vino porque somos fieles a los preceptos de nuestro Padre. No se trataba de una enseñanza cultural, se trataba de una enseñanza espiritual. Si estos hombres pueden ser fieles en su palabra a otro hombre, ¿por qué el pueblo de Dios no puede ser fiel a su Dios cuando es más grande? Al final, los recabitas no lo hicieron, que era efectivamente lo que el profeta esperaba, y a través de lo cual representa una fidelidad que puede ser extraña, claramente extraña al mundo, eventualmente extraña en la iglesia, pero a final de cuentas una fidelidad que tiene su fundamento en una fidelidad más grande, y en la fidelidad de nuestro Dios. Oremos al Señor. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, porque nos permites venir a ella y encontrar una demanda de fidelidad que cala en nuestros huesos, penetra hasta los tuétanos y nos hace pedirte perdón y misericordia y agradecerte que eres fiel. Tu palabra dice que si somos fieles, tú eres fiel, y que si somos infieles, tú sigues siendo fiel, porque no puedes negarte a ti mismo. Bendito seas por esto, en Cristo Jesús. Amén.